Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos entonces así el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como siempre traemos como invitado a un destacado profesor de nuestra casa para hablar de distintos temas de interés, de actualidad, pero también de interés y de investigación. Así que hoy vamos a contar con la presencia de un profesor y amigo que es el doctor Gregorio Flax. ¿Cómo te va, Gregorio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por invitar. Es una forma de poder, y me voy a adelantar seguramente a algo que vas a decir, pero es una forma de poder difundir la cátedra libre sobre Holocausto, genocidio y lucha contra la discriminación de la Facultad de Derecho. Bueno, realmente es un gusto, nos conocemos. Bueno, Gregorio Flax es subdirector del Departamento de Derecho Público 2, ¿desde hace cuántos años? 10. 10 años. Bueno, y profesor adjunto de Derecho Administrativo, ¿también hace cuánto? Ya 2 veces renové, así que deben andar por 18 años, una cosa así. Bueno, también es profesor, como bien nos estaba contando, profesor titular de la Cátedra Libre sobre el Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación, profesor adjunto de Derechos Humanos también, y capacitador Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto de Jerusalén, Israel. Efectivamente, Yad Vashem es el Museo del Holocausto que está ubicado en Jerusalén. Y a través de la propia Facultad de Derecho, muchos años atrás, tuve la posibilidad de concursar y se me otorgó una beca para poder ir. Y bueno, ahí es cuando empezó un poco toda la historia esta de la Cátedra Libre. ¿Y viajás regularmente o sea a distancia? No, viajo habitualmente, hacemos talleres y lo hacemos aproximadamente cada 2 años. Un año sí, un año no. Es decir, el año que viene ya voy a andar nuevamente por Jerusalén. Claro. Jefe de Gabinete de Asesores de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía y Producción entre el año 2002 y 2005, investigador del Instituto Ambrosio Gioja de nuestra facultad y profesor de posgrado en la especialización en Administración de Justicia del Instituto Superior de Estudios para la Justicia. Bueno, no vamos a decir todos los antecedentes porque son muchísimos y realmente lo que nos interesa es conversar contigo. Realmente el trabajo que están haciendo con la Cátedra Libre me parece que merece ser difundido. ¿Por qué no empezamos con esto y nos vas contando de qué es la Cátedra Libre sobre el Holocausto, el genocidio y la lucha contra la discriminación? Bueno, allá por el año 2007, sobre fines del año 2007, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Museo del Holocausto se acercaron en forma conjunta a la Facultad de Derecho y con quien entonces era el decano, crearon en principio la idea de armar un seminario permanente sobre todos estos temas. Esto se derivó sobre diciembre del 2007 en la Cátedra Libre. La propuesta era crear un espacio en donde, desde un punto de vista técnico, científico, se puedan estudiar, digamos, todas estas situaciones acontecidas durante el siglo XX. Así fue como surgió la Cátedra Libre, digamos, con actividades curriculares y extracurriculares. O sea que es una especie de vinculación, no solamente desde lo académico, pero vinculada con otras organizaciones. Efectivamente, en realidad contamos con, hoy en día, estamos trabajando con la Fundación Arabedian, es decir, con todas las cuestiones que están relacionadas principalmente con todo lo que fue el genocidio armenio y el reconocimiento, en donde Gregorio Arabedian, es decir, ha sido el que ha logrado en un momento determinado el reconocimiento desde el punto de vista judicial de que la existencia del genocidio armenio en manos de los turcos en aquel momento. Por otro lado, contamos con un apoyo también siempre incondicional del Museo de la Shoah o Museo del Holocausto de acá de Buenos Aires,
en donde, quien entonces era el presidente, el doctor Mario Pfefferbaum, también fue profesor de la facultad muchos años atrás, siempre nos abrió las puertas para poder trabajar estos temas, poder seguir adelante. Me interesa, antes de hablar un poco más de cuestiones organizativas, me interesa que nos cuentes un poco si existen todavía voces que nieguen alguno de estos holocaustos. Por ejemplo, el tema de la Shoah ha sido bastante debatido por algunos grupos que insisten un poco en negar la existencia de aquel acto en tanto holocausto, o en tanto genocidio. El negacionismo es algo que es permanente. Tenemos inclusive estados como en la República Francesa, en donde han sacado una ley, han promulgado una ley en donde la ley Gassot, en donde no se puede negar el holocausto, se considera que es un hecho indiscutible, la existencia del tema de la Shoah. Y esto no solamente acontece respecto a la Shoah, yo creo que mucho más grave inclusive es la problemática armenia, porque la Shoah podrá estar discutida, digamos, desde el punto de vista de la gente, existe o no existe, es decir, aquellos que niegan la existencia de la Shoah. El problema con el genocidio armenio en manos de los turcos es que los propios estados no reconocen la existencia de esta catástrofe, digamos, es decir, a principios del siglo pasado. Pero cada vez más, nosotros hace un tiempo hicimos varias entrevistas con algunos docentes, entre ellos con el doctor Aslanian también, y nos contaba que hay cada vez más estados que empiezan a tomar un reconocimiento hacia ese genocidio. Efectivamente, es decir, cada vez son más los estados en donde están surgiendo el reconocimiento, digamos, de lo que aconteció, es decir, que fue un genocidio respecto a los armenios cometido por el Estado turco en su momento. Justamente una de las actividades que hicimos este año fue traer a uno de los a Claude Mustafian. Claude Mustafian es profesor de la Sorbona, en donde estuvo en la facultad allá por el mes de septiembre, justamente hablando sobre el genocidio de los armenios y el negacionismo, específicamente el tema del negacionismo del genocidio armenio. Y lentamente fuimos viendo cómo los estados, digamos, a medida que pasa el tiempo, están reconociendo de que esto existió y ha sido así. Claro. ¿Por qué no nos contás un poco más sobre, porque esta acción genocida ocurrida a principios del siglo XX no es tan conocida? ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trató, en qué contexto se dio y cuáles fueron los antecedentes políticos, podríamos decir? Bueno, yo no soy un especialista en el genocidio armenio. La realidad es que, ese es uno de los grandes avances creo que tenemos este año o para el año que viene en la facultad. Desde la Cátedra Libre hemos propuesto que se estudie un curso de ciclo profesional orientado, que es justamente el genocidio armenio. Más allá de eso, también hemos estado trabajando con la Fundación Aravedian, con seminarios de extensión universitaria, que realmente nos sorprendió la cantidad de alumnos de la facultad que desconocían el tema directamente y se acercaron. Como genocidio en sí, digamos, es una cosa que, llevaría más de un programa poder hacer el análisis de todos y cada uno de los puntos, digamos, que determinaron esto. La realidad es que sobre 1915 hubo por parte de los coroneles del ejército turco un planteo respecto a las tristemente famosas caravanas de la muerte, en donde mujeres, niños, adultos, es decir, eran llevados a través de un territorio más que inhóspito, es decir, ubiquemos donde está geográficamente, ¿no? Grandes temperaturas bajo cero, calor, falta de agua, es decir, donde se fue produciendo el asesinato o el genocidio, digamos, de la gente que se encontraba en ese momento.
Claro, y quizá ahora te saco un poco específicamente del caso armenio, quizá esto puede valer para cualquier otro genocidio. ¿El genocidio requiere de una planificación previa o el hecho de producir la muerte de una población o de un importante segmento de la población ya es considerado genocidio? No, la realidad es que la Convención Internacional contra el Genocidio determina, y a partir de las definiciones de Lemkin sobre finales de la Segunda Guerra Mundial, va determinando las características de aquello que determina lo que es un genocidio. Genocidio, en realidad, yo creo en lo personal, y esto es muy discutible, es muy difícil de poder configurarlo, porque principalmente uno de los elementos que estaría de acuerdo a las convenciones internacionales es la demostración de la intencionalidad. La intencionalidad es algo que está en el fuero interno de las personas. Si está en el fuero interno de las personas es muy difícil poder llegar a comprobarlo. De ahí de que es muy difícil, a su vez, es decir, lograr determinar qué es un genocidio, qué no es un genocidio. Es la intención deliberada de eliminar algún grupo social determinado, que puede ser político, religioso, racial, es decir, lo que lo determina. Claro. Bueno, estamos hablando con el doctor Gregorio Flax, que dirige la Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en el programa de la Facultad de Derecho al Día, hoy con nuestro invitado, el doctor Gregorio Flax, que nos está comentando cómo funciona la Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación. Nos decías recién sobre nos contabas sobre la ignorancia en muchos sectores de la población e incluso en el plano internacional sobre este hecho aberrante como fue el genocidio cometido por el Estado turco contra el pueblo armenio. Ahora, también hay negaciones, vos hablabas del negacionismo, negaciones del el genocidio cometido durante el régimen nazi. Sí, es decir, eso es lo más común, digamos, principalmente por todo este movimiento neonazista o neonazi que está resurgiendo en Europa, sobre todo. Las crisis económicas de alguna manera determinan siempre de que el hombre considere que en otra época se estaba mejor. Y ahí es donde han ido surgiendo grupos realmente importantes negando la existencia de los campos de exterminio, los campos de concentración, los campos de distribución, y lo más perverso es que si uno se toma el trabajo, camina por esos campos, ha estado como, bueno, yo he recorrido con un grupo de profesores inclusive de la facultad, con el doctor Daniel Rafecas, con el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Noreste, con el doctor Héctor Zimmerman. Hemos estado recorriendo los campos y están materialmente, es decir, uno puede tocarlos, verlos. Entonces resulta a veces un poco perverso de escuchar discursos diciendo no hay, no existen, no son, cuando materialmente uno está ahí y ve lo que ha pasado. Además de esto tenemos los testimonios de los sobrevivientes, que todavía, por suerte, es decir, todavía hay muchos sobrevivientes, muchos de ellos han estado por la facultad, donde han ido en distintos cursos o en distintas actividades, han ido a prestar testimonio, claro. Es decir, esto pasó. ¿Y cómo prende en la Argentina ese discurso negacionista? No, en general creo que sacando grupos muy específicos, grupos muy radicalizados, donde se niega algún partido político que niega la existencia de todo esto, en general es algo que se reconoce que son hechos de la historia que acontecieron.
Claro. No prende, como se diría, ¿no? Hay una película argentina reciente, no sé si la viste, se llama Guacolda, Sí. que habla sobre el paso por la Argentina justamente de Joseph Mengele. Sí, bueno, la realidad es que en la época de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, el gobierno argentino, a través de una circular reservada, que hace 2 años aproximadamente, o 3, la doctora Servini de Cubría la descubrió en uno de los expedientes cuando estaban por destruir esos expedientes, y la donó o en realidad no la donó, la dio para que la tenga, es decir, tenga la tenencia, digamos, de ese documento, el Museo de la Shoah, que está acá en la calle Montevideo 919. Esa orden reservada recomendaba a todos los embajadores argentinos a no otorgar permisos o autorizaciones a judíos para que puedan escaparse de Europa, anteriores al gobierno de Perón todavía. Cosa que fue inverso respecto a muchos jerarcas nazis que han estado en Argentina. Adolf Eichmann, es decir, es histórico, digamos, que fue secuestrado por los servicios de inteligencia israelíes para poder juzgarlo. Priebke, es decir, el responsable de la matanza de las fosas adriatinas, también se encontraba en el sur, y hoy en día en Bariloche, y hoy en día la gente sigue sosteniendo de que pobrecito no hizo nada. En Bariloche está ubicada el relato de esta película que te digo, Guacolda, está, bueno, lo sabes, sí, citado en Bariloche. Generalmente eligieron el sur para poder ir. Yo recuerdo de muy chico, todavía, ya estoy hablando del año 58, en aquella época he visto en la zona costera de Buenos Aires, de la República Argentina, zona de Villa Gesell, el Pinamar, etcétera, celebraciones, es decir, con los uniformes de la SS, es decir, festejando fiestas, es decir, festejando, no sé, el aniversario, el cumpleaños que debería haber sido de Hitler. Claro. Yo en aquella época vivía por ahí. Bueno, se sabe, lo de Priebke, que fue extraditado, el caso de Eichmann también, que produjo también un escándalo diplomático, porque independientemente de las barbaridades, de las atrocidades cometidas por estos jerarcas nazis, el mecanismo del secuestro en otra jurisdicción, en un país soberano, no es para nada aceptado. No. Bueno, por eso dije el secuestro internacional, sí, que produjeron de Adolf Eichmann. En el gobierno de Frondizi fue, ¿no? En el gobierno de Frondizi, 1961, si no me equivoco, 60-61. No habíamos nacido nosotros. Así. Yo ya había nacido. Era la época en la cual yo vivía en Villa Gesell. El tema es que, así, como actividad material, creo que, trajo un gran conflicto internacional, justamente por las distintas violaciones que hubo en ese momento. Violaciones del derecho internacional. Tal vez el derecho internacional público no estaba tan afianzado en ese momento sino que estaba creciendo luego estamos hablando de pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, pocos años de la creación de Naciones Unidas. Estaba recién empezando a afianzarse, pero igualmente lo que hubo fue un secuestro internacional de una persona que, de acuerdo a los relatos que hay, fue secuestrado de la calle Alberdi, digamos, donde vivía, es decir, anestesiado y sacado subrepticiamente en valija diplomática del país para poder juzgarlo. Claro. Ahora, inclusive hay otra película más, también que trae bastantes conflictos para el debate, que es Hannah Arendt, que fue en realidad la periodista que pudo tomar todo y sacó su libro La banalidad del mal, y a partir de ahí comienza todas las discusiones sobre
cuál es el alcance, ¿no? Ahora vamos a continuar con esto, me interesa, pero bueno, tenemos que hacer ahora otra pausa y seguimos en Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Con la voz inconfundible del gran Martin Luther King y la música de Los Miserables, estamos retomando el programa Derecho al Día, la segunda parte. Bueno, casualmente este discurso lo tenés incorporado, estamos con el doctor Gregorio Flax, lo tenés incorporado en la página de la Cátedra Libre. Sí, bueno, hay una página de Facebook, ahora que las redes sociales están tan de moda, que es Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación, en donde día a día no solamente incorporamos las actividades que se van a ir realizando, o algunos comentarios o algunos momentos que se dieron en la historia, y estamos también incorporando justamente este tipo de discursos. Y este discurso en particular, ¿por qué no pongamos un poco al oyente en tema? Ese es uno de los discursos arquetípicos, ¿no? de este luchador. Era un religioso devenido un poco en líder social en contra de la política de segregación de las personas negras en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y que fue asesinado. Fue asesinado, este discurso es tal vez el más famoso de todos, es decir, yo tengo un sueño, o tengo un sueño, en donde sistemáticamente manifiesta, digamos, que, poder ver a un hombre de color y a un hombre blanco, es decir, sentados juntos en un colectivo o en un asiento común, sin tener que estar mirándose, odiándose, y que ambos tengan los mismos derechos. En definitiva, todos somos seres humanos y todos nacemos libres, todos tenemos, como digo yo, 2 ojos, 2 orejas, una boca, y si llega a faltar alguna, igualmente seguimos siendo seres humanos. Claro, pero ¿qué hubiera dicho Martin Luther King hace 50 años si le hubieran dicho que una persona negra iba a ser presidente de los Estados Unidos? Creo que, a pesar de que era un sueño, no lo hubiera creído ni él mismo. Y más principalmente por la situación en donde estaba. Década de los 60, en los Estados Unidos de Norteamérica, había dos tipos de colectivos. Estaba demarcado con pintura qué asientos podía sentarse o no podía sentarse una persona, algunos blancos, otros negros, los blancos de un lado, los negros del otro. Las paradas de los colectivos, había colectivos para negros, colectivos para blancos, especialmente, es decir, una segregación escolar, es decir, terrible. Y es decir, el fallo Brown contra el Consejo Escolar, que es donde la Corte resuelve la finalización de la política de segregación en las escuelas, es de inicios de los 60. Claro, es de la década del 60. Así que en esa época creo que el propio Martin Luther King no si bien tenía el sueño, es decir, no podía creer, ni él mismo creía de que podía llegar a acontecer. De alguna manera, entonces, también podemos decir que la discriminación no es algo que esté tan lejano, porque hablamos quizá de situaciones como en la primera parte comentamos y desarrollaste un poco muy bien lo que fue el genocidio armenio, inicios del siglo XX, en 1915, lo que fue la Shoah, ¿no? En el marco del régimen nazi. Pero esto ocurrió en la década de los 60 y de hecho toda la discriminación tampoco ha terminado. Es que creo que cuando hablamos de atrocidades cometidas por el ser humano en el siglo XX, recién estamos, es decir, hasta ahora presentamos qué pasó en la primera mitad del siglo XX. No nos olvidemos lo que fue la ex Yugoslavia. Es decir, las matanzas, los campos de violación específicamente creados para esto, las fosas comunes, sigue existiendo. Lo que pasó en Ruanda, es decir, la lucha tribal producto de
la incentivación de quienes detentaban el poder en aquel momento. Y esto porque hablamos de grandes masas, de grandes núcleos, es decir, hablamos de los Tutsi, hablamos digamos, de los 6 millones de judíos, de los 2 millones de gitanos, o del 1,5 millones de armenios, pero la discriminación hoy en día yo creo que es algo innato también en el ser humano. Es decir, sistemáticamente hoy en día vemos discriminaciones, las problemáticas que hay en las escuelas, es decir, a alguien porque, no sé, me pasó por la cabeza ayer justamente que estaba leyendo una chica, 16 años, una nena, es decir, que le cortaron el rostro porque con una navaja, las compañeras, porque decían de que era muy linda. Esto es discriminación. Claro. Hay mucha violencia, mucha discriminación en todos los aspectos. ¿Qué decís a aquellos que plantean, que dicen, bueno, pero discriminar es propio de la naturaleza humana y utilizan la palabra discriminar en el sentido de elegir, de seleccionar? Decimos, uno vive discriminando. No, yo creo que no vivimos. Una cosa es diferenciar y otra cosa es discriminar. Obviamente, yo soy profesor de Derecho Administrativo, no soy profesor de Derecho Comercial. Conozco el derecho administrativo o derechos humanos, que es mi otra especialidad, y no conozco el derecho comercial. Yo no podría ponerme a dar una clase de derecho comercial. Si vos tenés que elegir un profesor para que dé, o sea, un tema de quiebras, vas a buscar un profesor de derecho comercial, no alguien de derechos humanos. Claro. Esto es, en realidad, diferenciar. Discriminar es cuando yo etiqueto, digamos, de alguna manera a una persona para tratar de menoscabarla por alguna razón, por alguna situación. Claro. O sea, utilizás un poco la fórmula que surge de la ley antidiscriminación. De la ley antidiscriminación. Que se sancionó hace casi 25 años. Sí, ya 25 años. 25 años. ¿Y qué pasa que todavía, con 25 años de vigencia de la ley antidiscriminatoria, si no me equivoco es 23.692, qué pasa que todavía no seguimos discriminando? Recién comentábamos fuera del aire, por ejemplo, personas con discapacidad, personas provenientes de determinados grupos étnicos, extranjeros. ¿Qué pasa que todavía existe tan marcada la discriminación en la Argentina? Yo personalmente creo que, y algo te comenté, el ser humano cuando tiene alguna crisis económica o social o un estado de anomia, trata de, en lugar de reconocer y tratar de analizar cuáles son las causas, de poner el problema en la cabeza del otro. Es común, hoy por hoy, si hay una ola de inseguridad o de asalto, los mismos medios de comunicación dicen una banda de, qué sé yo, peruanos, chinos, japoneses, son personas. No es que son una banda de colombianos o una banda de peruanos, una banda de colombianos integrada por, esto lo escuché hace muy pocos días cuando descubrieron una banda de traficantes de droga, decía una banda de colombianos compuesta por 2 colombianos y 4 argentinos. Era una banda de argentinos con 2 colombianos, o era una banda de colombianos con 4 argentinos. Es decir, y estos son los medios de comunicación, claro, que lo vuelcan. Y la sociedad, ante las crisis sociales, económicas o anómicas, directamente lo que hacen es poner en estos grupos, en algún grupo, la situación que está viviendo. La discriminación tiene, hay momentos donde las sociedades se fijan más o discriminan más. Sí, lamentablemente creo que sí. Creo que el mayor de las situaciones se da, digamos, con la cuestión económica. Es decir, entre la mayor crisis económica surge en realidad mayor discriminación hacia determinados grupos. Esto es algo que he estado observando a lo largo de los últimos años, cómo se ha ido dando en la República Argentina. Tomemos, si bien es cíclico la problemática económica en la República Argentina, cada 10 años, tomemos el famoso que se vayan todos del 2001. Ahí es donde grupos de países limítrofes comenzaron a llegar en mayor cantidad, entonces ellos son los responsables de que nosotros no tengamos la posibilidad de crecimiento. Es así.
Hace poco un muy importante asesor político, no importa de qué partido, Sí. porque el oyente lo sabe, pero no me importa Durán Barba. caerle tanto a la persona, hablaba relativizaba un poco la figura de Hitler, de Adolfo Hitler, diciendo, bueno, era un tipo fenómeno. Y a mí se me ocurrió, digo, ¿no habrá de alguna manera un poco una prueba a ver si es un discurso que puede calar en la Argentina, como por ejemplo lo tomó la ultraderecha en Francia? ¿Puede ser una especie de giro de investigación, como una idea de a ver si puede ser una beta a explotar desde la política esta clase de sentimientos? Bueno, el tema es, para mí, ¿quién es el que lo dijo? Lo dijo justamente un formador de imagen, un inventor de imagen. Pero convengamos en que es una persona muy inteligente. Es muy inteligente, totalmente. Cuando digo un formador de imagen, no es que estoy considerando de que esto sea menos, al contrario, esto es peor todavía. De ahí que lo que vos comentás no sería algo tan insólito. Esto es, a ver, es el prueba de error. En este momento creo yo que la sociedad argentina tiene de alguna manera sectorizado los viejos conceptos de derecha, centro, izquierdo, quiénes son los progresistas, quiénes son los conservadores, quiénes son los liberales. Y esto de alguna manera lo ponen en la cabeza con nombre y apellido, de una persona, con nombre y apellido. Yo creo que lo de Durán Barba, y yo lo digo con nombre y apellido, es decir, no fue algo inocente. Si es para probar si esto cala o no cala, no te lo podría decir porque no estoy muy cerca, digamos, del pensamiento de él. Pero yo creo que no fue inocente. Es decir, en un momento en donde en general la República Argentina tiene algunos conflictos bastante grandes, el planteo de inconstitucionalidad por parte de AMIA y DAIA respecto a lo que ha sido el acuerdo con Irán, el tratar de levantarlo, toda esa situación, lo que aconteció con Durán Barba, profanación continua que pasa en el cementerio de la Tablada que tiene la colectividad judía, es decir, donde una vez por semana están rearmando alguna lápida porque la rompen. Sí, son pequeños focos, sí, pequeñas cositas que van surgiendo. Con esto no quiero decir de ninguna manera de que este es un sentimiento de la sociedad argentina. Son pequeños grupos minúsculos que de alguna manera tratan de volcar esto. Sí, son minúsculos, pero es un político, podríamos decir un político, un asesor de un partido mayoritario, muy mayoritario en la capital federal. Hay otro importante dirigente del oficialismo nacional que también apuntó muy ligado al acuerdo con Irán, que también sostiene una tesis negacionista. Bueno, Delía. Es decir, si le ponemos nombre y apellido, esto es algo continuo y sistemático. Es decir, sí. Es decir, el problema no es que haya un Delía o un Durán Barba. El problema, creo yo, es que el Delía o el Durán Barba está protegido de alguna manera por parte de los distintos dirigentes de los distintos partidos políticos. Algo que debería ser innegociable. Exacto. Bueno, estamos hablando con Gregorio Flax y aprendiendo también sobre esta cátedra libre sobre el holocausto, genocidio y lucha contra la discriminación. Si te parece, hacemos una última pausa y entramos en la última parte de Derecho al Día. ¿Cómo no? Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresamos al último bloque de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con el doctor Gregorio Flax, que nos vino a hablar sobre la cátedra libre sobre el holocausto, genocidio y lucha contra la discriminación. Bueno, en el marco del trabajo que vienen realizando muy bien desde esta cátedra libre, ¿cuáles dirías, Gregorio, que son los temas que podríamos decir que marcan la agenda antidiscriminatoria de aquí a los próximos años? Bueno. La idea de la cátedra es seguir
trabajando como lo ha venido haciendo hasta ahora. Principalmente nosotros nos apoyamos en tres variables o 3 puntos, un trípode, como quieras llamarlo. Por un lado, trabajamos con todo lo que es la parte académica. Esa parte académica la tenemos volcada sobre la existencia de 3 cursos del ciclo profesional orientado. Uno de ellos es los derechos del niño frente al holocausto, el cual está a cargo de la licenciada Verónica Kovacic, para poner sobre la mesa la problemática, digamos, del holocausto. El otro de los cursos es Genocidio y Memoria, que está tal vez más orientado a poder analizar desde el punto de vista jurídico qué fue lo que aconteció en la Noche Negra Argentina, es decir, durante todo el periodo del gobierno militar, que está a cargo del licenciado Patricio Brodsky. Y en tercer lugar, otro curso, otro CPO que hay, que ya ofrecido para el año que viene, es Aspectos Jurídicos del Genocidio Armenio, que va a ser dictado por el doctor Roberto Marcasian. Digamos para el oyente, que no son solamente estudiantes de la facultad, CPO son los cursos del ciclo profesional orientado, que es la segunda. Nuestra facultad tiene un sistema bastante moderno de cursos, por lo menos en este sentido, que es que la primera parte, las 15 primeras materias son obligatorias, fijas, y la segunda son seminarios, que llamados del ciclo profesional orientado. Y la verdad que también tenemos que aprovecharte para preguntarte, porque sos uno de los que diseña también esa en tu tarea como subdirector del Departamento de Derecho Público. Realmente es muy interesante que tengan esta idea dinámica de crear nuevos seminarios. Sí, creo que es una manera de estar presente y que el alumno de la facultad lo pueda tener. Lo mismo estamos haciendo desde lo que nosotros llamamos extensión de la cátedra, ¿no? Extensión universitaria, que son actividades que son abiertas a toda la comunidad, en donde no solamente, el año pasado ya contamos con un seminario sobre genocidio armenio que lo brindó la Fundación Aravedian. Hemos trabajado con conferencias abiertas, exhibición de películas, donde hemos planteado la problemática que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial los testigos de Jehová, por ejemplo, y de esta manera tratamos de inculcar esta situación, digamos, en todos. Al margen de eso también están los grupos de investigación, es decir, este grupo que trabajan, que hay UBACIT, es decir, que son los de la UBA, es decir, los proyectos de investigación de la UBA, y también hay otro grupo de CIT, que es similar a los UBACIT, pero de la propia facultad. O sea que la facultad, al mismo tiempo que trabaja en la idea esta de difundir entre los futuros abogados, pero también difundir entre la comunidad estos problemas tan urgentes, tan intensos, tan graves, también va produciendo nuevo conocimiento a través de proyectos de investigación. Efectivamente, es decir, eso es un poco la idea que desde la actual gestión de la Facultad de Derecho se viene sistemáticamente hablando y poder llegar a incorporarlo. En realidad los grupos de investigación, la mayoría son alumnos, que pretenden y piden, y ahora hay un proyecto planteado por los propios alumnos, exalumnos de cursos, de por qué no crear un centro de investigación directamente sobre los temas del genocidio armenio, del holocausto, etcétera, que es algo que todavía no nos hemos podido encontrar con la gente para poder hablar de todos estos temas. Bueno, pero qué interesante. Y como estamos terminando el programa, no quiero olvidar una pregunta fundamental, porque este interés de los alumnos que proviene posiblemente o esté alentado desde la extensión, la investigación y la docencia que realizan en este sentido. Pero no quiero dejar de preguntarte cómo nació en vos este interés y realmente esta tarea que venís llevando hace ¿cuántos años? Desde el año, me designaron coordinador en el 2011, anteriormente venía ya trabajándolo desde el 2008.
En realidad, en enero del 2008 yo fui becario de Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén. Cuando uno se pone a mirar y a investigar en serio y a leer, no puede concebir de que el ser humano haya hecho lo que hizo. Se me dio la posibilidad, al poco tiempo, yo eso lo hice en el invierno israelí, ahí en el mes de enero, y tuve la posibilidad de estar en el mes de junio de ese mismo año recorriendo los distintos campos. Y no te fuiste más del tema. Y no me fui más del tema. Y aquí estás. Y acá estoy. Bueno, realmente te agradezco primero por lo que estás haciendo en la facultad, por realmente es un gusto saber que existen iniciativas como esta, y bueno, y también agradecerte por la presencia hoy en día en Derecho al Día. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, lo importante es que esto se pueda seguir divulgando y bueno, seguir ampliando los horizontes. Bueno, hemos hablado entonces con el doctor Gregorio Flachs, y con esto nos despedimos ya por el día de hoy, para encontrarnos la semana próxima en el Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. Radio 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.